Hola queridos hermanos y queridos amigos, vamos a volver a tener un estudio bíblico. Hoy volvemos al libro de Apocalipsis y vamos a continuar con esta serie en la que nos estamos ocupando. Hoy vamos a comenzar el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, que es la continuación del 12, no cambia la escena, seguimos viendo lo mismo. Y bueno, confiaremos en el Señor, que Él sea quien nos guíe, quien nos dirija, para que podamos entender la verdad que encierra este libro de Apocalipsis. Así que un abrazo para todos los hermanos que estáis conectándoos. Lo primero que vamos a hacer es una oración, vamos a pedirle al Señor que Él nos dirija y arrancamos con este estudio que toca hoy de Apocalipsis. Vamos a orar. Señor, gracias por este momento que podemos ahora compartir. Gracias porque nos has traído hasta aquí, Señor. Tú estás con nosotros, nunca nos desamparas, nunca nos dejas. Todo lo que tiene que ver con nuestras vidas está bajo tu control. Así que descansamos en ti, Señor. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer? Tú eres Dios en nuestras vidas. La iglesia es tuya, te pertenece, cada uno de nosotros somos tuyos, Señor. Por eso, Padre, confiamos en ti, dejamos todo en tus manos. Ahora te pedimos tu dirección para que todo lo que hablemos y digamos en este momento esté dirigido únicamente por ti, que el Espíritu Santo sea quien nos enseñe todas las cosas. Toma tú el control, Señor, y háblanos. Necesitamos recibir el alimento espiritual. Sigue obrando en medio de tu iglesia. Necesitamos, Señor, estar llenos del Espíritu Santo. Y necesitamos oír tu voz con toda claridad, sin que otras voces nos confundan y distorsionen el mensaje de tu palabra, el único y verdadero. Bendice a mis hermanos que van a escuchar este estudio para que escuchen lo que necesitan oír, que tú les hables conforme a la necesidad de cada uno, de cada lugar. Sabemos que así es y que tú sigues abundando más y más tu obra en nosotros. Da fuerzas a los débiles en la salud y a los débiles espiritualmente. Gracias, Padre, por todo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, como hemos dicho, vamos a continuar el estudio de Apocalipsis. Estamos por el estudio número 50 y tantos, no recuerdo ahora mismo, 53 o 54, por ahí debemos andar. Y hoy vamos a comenzar a estudiar el capítulo 13, vamos avanzando poco a poco. Antes, saludar a los hermanos que han escrito en el chat en directo. Benito, buenas noches. Miriam, buenas noches. Germán, bendiciones. Yoli y Gaby, buenas noches. Juan Bermudo, hola Juan. Ana Karina, buenas tardes. Carmen Reyes, buenas tardes. Bienvenidos a todos y los demás hermanos que aunque no escriben en el chat en directo, están ahí conectados y preparados para tener este estudio. Bonanit, Paco, Rosario y no sé si Tamara también está por ahí conectada con vosotros. Un abrazo, bienvenidos a todos, estoy muy contento de veros un día más. Vivimos sin duda en un marco histórico único. Lo que nos ha tocado vivir, bueno, muchos creyentes antes de nosotros les hubiese gustado estar aquí, a las puertas de estos acontecimientos que nos cuenta Apocalipsis. La higuera ha brotado, así que sabemos que igual que al brotar la higuera el verano está cerca, las señales nos dicen que la venida de Cristo está cerca y confiamos en Él. Ayer leía una noticia que hoy ha pasado un asteroide cerca de la Tierra, un asteroide que cada X años nos visita, está en órbita y entonces en órbita hace un recorrido por el sistema solar y cada X años vuelve a pasar y se está acercando a la Tierra. En medidas astronómicas ha pasado muy cerca.
Si te lo dicen en medidas astronómicas es 0,005 algo, era así. Dices, uy, 0,00, eso es muy cerca. Bueno, son medidas astronómicas. En kilómetros eran, creo que algo así como unos 5 millones de kilómetros. Pero eso es muy cerca, astronómicamente. Piensa que el Sol está a 150 millones de kilómetros de la Tierra. Entonces 5 millones en medidas astronómicas nos ha pasado rozando. Quiere decir que, según la NASA, es uno de los objetos potencialmente peligrosos para la Tierra, porque la próxima vez que vuelva a pasar por esta trayectoria podría colisionar contra la Tierra. Son tiempos difíciles en todos los sentidos. Estamos en un año de restricciones de COVID-19. No pensamos que esto iba a durar tanto, pero seguimos con las restricciones. Ahora, a las puertas de la Semana Santa, hoy aquí en España se han anunciado cómo serán las medidas. No he escuchado bien, creo que se amplía un poco. Ahora estamos con confinamiento comarcal y creo que ahora para Semana Santa el confinamiento va a quedar restringido a la autonomía en la que uno vive. Nosotros estamos en Cataluña, pues no podríamos salir de Cataluña. Creo que va así la cosa. Hay una serie de sucesos políticos, religiosos, que están ocurriendo a nuestro alrededor. El cristiano nunca puede perder de mirar de reojo las cosas que pasan en el mundo. Miramos la palabra de Dios, es nuestra prioridad. Pero tenemos que tener un ojo puesto en las noticias, los acontecimientos mundiales, las cosas que ocurren. Yo os hablaba el otro día que esta semana pasada, este fin de semana, el Papa Francisco visitó Irak. Y sin duda esto fue una visita histórica, porque nunca antes un Papa había visitado la tierra de Babilonia, que está en la palabra de Dios con una relevancia. De hecho, le estamos siguiendo al Papa, no porque somos fans ni sus mensajes, sino por lo relevante de lo que dice, de lo que hace. Sin duda tiene que ver con acontecimientos proféticos, de cosas que van a ocurrir. Este año ha sido un poquito, no se ha ajustado la agenda que tenía prevista, porque bueno, todo viene así, toma todo como un rumbo más nuevo y más en una dirección desde el principio del año 2019. Exactamente el 4 de febrero de 2019, el Papa visitó los Emiratos Árabes y allí se reunió con el gran imán de Al-Azhar Ahmed el-Tayed, que es el líder de la institución más prestigiosa del Islam suní. Es uno de los grandes líderes del Islam. En esa reunión, en la que bueno, el Papa también se reunió con el príncipe heredero de los Emiratos Árabes, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Y bueno, todo esto es histórico porque piensa que los Emiratos Árabes son anticristianos. El cristianismo está perseguido en estos países. Son países muy radicales, existe la pena de muerte y no se puede predicar el evangelio. Se tolera que haya cristianos, pero tienen prohibido totalmente que compartan su fe, que hagan manifestaciones públicas. En cambio, el Papa hasta hizo una misa y todo. O sea, es increíble. ¿Qué ha tratado el Papa con los Emiratos Árabes? ¿Qué ha tratado con este líder, este gran imán? ¿Qué ha tratado con ellos para que accedan a que se hiciesen concentraciones de cristianos, que el Papa pudiese hacer actos públicos? ¿Cómo es que lo recibieron con la alfombra roja y con música y con honores? ¿Qué hay ahí detrás de todo esto? El Papa y el gran imán Al-Azhar firman un tratado, intercambian una declaración conjunta sobre la fraternidad humana. Interesante que uno de los grandes líderes musulmanes, uno de los grandes líderes del Islam,
con el Papa, uno de los grandes líderes del cristianismo, en este caso católico romano, pues firmen juntos un tratado sobre fraternidad humana. El Papa celebró una misa en el mayor estadio de Abu Dhabi, allí en los Emiratos Árabes. Se congregaron 170.000 feligreses. No es que nunca hubiese ocurrido, claro que no, nunca había ocurrido eso en los Emiratos Árabes. Como hemos dicho, son naciones anticristianas, sino que hace pocos años era totalmente inimaginable. Si alguien hubiese planteado decir que vaya el Papa a estos países, y en uno de ellos, en Abu Dhabi, que celebre una misa con 170.000 fieles allí. Una locura, nadie hubiesen dicho, no hombre, estás loco, es imposible, no puede ser. Pero se hizo, eso fue en febrero del 2019. Entonces, algo tratan que no se transmite a la prensa, se mantiene parte de lo que ahí se trató, de lo que se habló, se mantiene en secreto, pero unos meses después de eso, el 12 de septiembre del 2019 también, el Papa hace una rueda de prensa que todavía circula por YouTube, tú puedes buscarla para encontrar esa rueda de prensa. Tendrías que poner en el buscador de YouTube algo así como rueda de prensa del Papa y pon Fratelli Tutti. Si pones Fratelli Tutti seguramente ya te saldrá esa rueda de prensa. ¿Qué es eso de Fratelli Tutti? Bueno, es una encíclica que el Papa hizo hace también unos años atrás de cómo salvar el mundo del cambio climático. Eso el Papa lo está trabajando, lo está desarrollando a nivel de los líderes mundiales. Entonces, ese día, el 12 de septiembre del 2019, en esta rueda de prensa, el Papa convoca a todos los líderes del mundo para el 14 de mayo de 2020. Y cuando dice a todos los líderes del mundo se refiere a los líderes religiosos, políticos, pero cualquiera que tenga influencia destacada en el mundo de la educación, de los deportes. Todos los personajes con influencia y poder del mundo son convocados para una reunión en Roma el 14 de mayo de 2020. Esa reunión no se pudo realizar por causa del COVID-19 y se pospuso. Se anunció, se pospuso, se aplazó para el mes de octubre de 2020, pero tampoco se pudo hacer. El Papa tampoco pudo prever todo lo que iba a pasar con el COVID, pese que es el Papa, se supone que es el vicario de Cristo en la tierra, en teoría tiene una conexión directa con Dios, ¿no? Pero sin duda el Papa no tenía ni idea de la trascendencia que el COVID-19 iba a tener, porque convoca primero para mayo, después dice aplazamos por las restricciones, no se puede, aplazamos a octubre, y en octubre tampoco se puso y se aplazó para durante este año a ver si se puede hacer. De momento no han puesto fecha, no sabemos cuándo. Entonces, en esa encíclica que el Papa Francisco desarrolló, que se llama así Fratelli Tutti, cómo salvar el mundo del cambio climático, él ha anunciado, debemos trabajar para salvar el mundo, debemos trabajar juntos para salvar el mundo. Ahora bien, esas declaraciones evidentemente no vienen de una persona, vienen del Papa, pero evidentemente no es una persona que conozca la Biblia. No es una persona, conocerla la conoce, pero me refiero en el sentido de tener en cuenta lo que dice la Biblia. Porque ¿qué dice la Biblia acerca de lo que va a ocurrir con el mundo y con todo lo que hay en el mundo? El Papa dijo en esa encíclica, dice, necesitamos un pacto global para reeducar al mundo. Tenemos que reeducar a los niños, tenemos que reeducar a todos para crear una forma nueva de pensamiento de cómo tratar al planeta para salvar el planeta que se está destruyendo, vamos a una destrucción. Habla de una nueva unidad universal en esa encíclica, habla de un nuevo humanismo. Bueno, todo eso es histórico, hermanos. El Papa es un hombre muy poderoso
Recuerda que es el jefe de Estado del Vaticano, que es un Estado, pero es muy pequeñito. Y dices, bueno, como nación no tiene mucha fuerza. Sí, pero hay 2.000 millones de católicos por todo el mundo. La influencia del mundo católico es incuestionable en el mundo entero. Y estamos hablando de otros 1.700, 1.800 millones de islámicos, juntamente católicos y musulmanes, que son los que están haciendo estos pactos que no terminamos de saber bien qué, pues están sumando casi 4.000 millones de personas. Eso es mucha gente. Tienen un fondo para poder planear cosas que apuntan a esa nueva unidad universal, ese nuevo humanismo, ese pacto global, esa excusa, tenemos que salvar el mundo para seguir avanzando hacia el globalismo, hacia un gobierno único mundial, donde, como os decía hace poco, se percibe, se nota que ha empezado una especie de carrera a ver quién es el que se pone al frente. El Papa es uno de los destacados, está ahí. Pero después hay hombres influyentes dentro de la economía, hombres muy ricos y poderosos, hay hombres que controlan ciencia, informática y tecnología, destacándose también mucho. La única persona que el Papa cita en esa rueda de prensa del 19 de septiembre del 2019, a la única persona que cita en esta rueda de prensa es al gran imán, Ahmed El Tayeb, su amigo, que se reúne en febrero en los Emiratos Árabes, y hace referencia a él y al tratado que firmaron. O sea, han llegado a un acuerdo que esperábamos a ese día 14 de mayo de este año pasado, 2020, para saber qué es lo que iban a anunciar, tan importante que habían convocado a todos los líderes del mundo. De momento se mantiene la incógnita porque no se ha podido hacer esa reunión. Entonces, bueno, es un misterio, pero hay que estar muy al tanto, porque lo que se está manejando ahí entre líneas son cosas importantes. Durante todo este año 2020, a consecuencia del COVID-19, el Papa está muy tranquilo, no hace nada, no viaja, todo se queda como están en stand-by, está ahí todo en pausa, pero esta semana pasada, el fin de semana, del 5 al 8 de marzo, o sea, hasta el lunes, el Papa visita Irak. Y esto es una noticia, porque nunca antes un Papa había visitado Irak. Entonces tenemos que este Papa Francisco ha tomado una dirección insólita en el mundo del catolicismo romano. Su objetivo parece muy claro. Apunta hacia esa fraternidad universal de las religiones y de los poderes para crear una fuerza unida, mundial, para abordar problemas de la humanidad como es el cambio climático y otros que parece que se quieren plantear ahí. No te olvides que este Papa tiene 84 años, no es un jovencito, pero parece que los 84 años no le impiden estar planeando todas estas cosas. En Irak, la visita, según los expertos, no era fácil. O sea, los allegados y la seguridad del Papa, la Guardia Suiza, que son sus guardaespaldas, sus soldados de seguridad, parece que le recomendaron que no fuese porque había serias amenazas de un posible atentado. De hecho, es la primera vez que el Papa, en una visita así oficial, donde sale por las calles, entre la gente, es la primera vez que usa un coche blindado. Utilizó un BMW blindado de color negro. Bueno, evidentemente la amenaza parece que iba muy en serio, porque si no, no hubiese tomado esas medidas. Siempre se ha querido mostrar como un Papa muy confiado, un Papa del pueblo. Siempre ha dicho, no, yo no uso vehículos blindados, yo quiero estar cerca de la gente. Pero en Irak parece que no ha tenido más remedio.
después de este año de confinamiento, el Papa visita Babilonia. Y desde Ur de los Caldeos, él hace una oración que este domingo yo leía desde la iglesia, en la predicación, leía esa oración, porque ahí hablaba de cosas muy interesantes, proféticamente hablando, de esa unidad mundial, apelaba a Abraham como nuestro padre en común, Abraham como padre del cristianismo, islamismo y judaísmo. Sigue avanzando, sigue ahí poco a poco, tomando sus movimientos, haciendo cosas. Bueno, ¿de dónde saca la energía? Mihai dice, tiene 84 años y solo un pulmón. Bueno, lo del pulmón yo no lo sabía, ¿ves? Pero bueno, pues con más motivo nos preguntamos, ¿y de dónde saca esa energía? Mihai, ¿estás por Rumanía? ¿O estás por ahí todavía por Francia, Suiza? ¿Por dónde andáis ahora? Que os hemos perdido. Bueno, creo que Belén sabe, alguna vez ha comentado que la familia Oprescu andan por ahí. Recordamos buenos tiempos de cuando estuvisteis por aquí, por España. 84 años. Bueno, en esta visita en Irak, el día 6, esto fue el sábado, se reunió con el gran ayatolá al-Sistani, el gran ayatolá que es el principal líder de los musulmanes chiitas. Sigue estableciendo alianzas. En febrero de 2019, bueno, ahí están las fotos, las podéis ver en internet, con el gran imán en los Emiratos Árabes, abrazados, dándose besos así en la mejilla, intercambiándose los tratados. Y ahora, el pasado sábado, con el gran ayatolá al-Sistani, haciendo también un pacto, compartiendo cosas juntos. Bueno, veremos a ver por dónde va saliendo todo esto, el rumbo que van tomando todas estas cosas, pero sin duda tiene que ver con lo que estamos aquí estudiando. Y hablaremos más de esto porque llegaremos un poco más adelante, cuando lleguemos al capítulo 17, 18, 17 y 18 aquí de Apocalipsis, que habla de la gran ramera, habla de Babilonia, habla de esa religión falsa que Satanás controla y manipula, Babilonia la Grande. Hablaremos mucho más de todo eso. Estemos al tanto de las noticias. Bueno, eso es lo que pensaba. Siguen por allá por Rumanía, en Sibiu, en Transilvania. Muy bien, hermosa tierra esa de Transilvania. Cuando estuvimos allí hace unos años visitándola, bosques muy bonitos y la naturaleza. Todavía recuerdo dónde fuimos. Tú no estabas, creo, Mihai, pero fuimos con tu mamá, con Lucía, a unas piscinas termales y ahí nos estuvimos bañando. Buenísimo. Buenos recuerdos. Bien, vamos a comenzar capítulo 13 de Apocalipsis. Dice versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Recuerda que está escribiendo Juan, ahora Juan está hablándonos desde la perspectiva de la tierra, capítulo 4 al 11 era desde los cielos, pero ahora nos está explicando desde la tierra. Aquí posiblemente hay un error de traducción que nos podría confundir, porque si está escribiendo Juan, dice, me paré sobre la arena del mar, dices, bueno, Juan es llevado al mar, allí a la playa, y es un poco confuso, pero posiblemente es un error de traducción, porque según el original en el griego, si leemos en una versión, por ejemplo, el American Standard, este versículo aparece así, se paró sobre la arena del mar y yo vi una bestia. Se paró. ¿Quién?
el dragón, está hablando del dragón. Entonces, versículo 17 anterior, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Se paró sobre la arena del mar y vi una bestia que subía del mar, ¿vale? Esa es la idea correcta. No es que desconfiemos de Reina Valera, no, Reina Valera es una de las mejores traducciones seguramente que tenemos. Es la que solemos utilizar siempre, pero no hay problema porque podemos identificar fácilmente los pocos errores que Reina Valera puede tener y que no son trascendentes, no son errores que nos podrían confundir doctrinalmente o en alguna cuestión importante en la Biblia. Pero está bien reconocer esos pequeños detalles, de decir, la traducción correcta no es la que dice Reina Valera, me paré, porque entonces tú piensas es Juan, se paró, no. Está hablando Juan del dragón, y hablando del dragón dice, se paró sobre la arena del mar y vi una bestia. El dragón se para y ve una bestia. No está hablando de lo mismo. El dragón, sabemos que es Satanás porque lo ha dicho anteriormente aquí en el capítulo 12 del mismo texto. Y ve subir una bestia. ¿Quién es la bestia? Esa es la pregunta. Bueno, a estas alturas seguro que todos ya lo sabéis, porque venimos diciendo desde hace ya tiempo que en el Apocalipsis, a quien se conoce más popularmente como el Anticristo, en la Biblia se le menciona como la bestia. Entonces, aquí lo que está ocurriendo es que Satanás está preparando para perseguir a los santos. Satanás está organizando todo para instaurar el poder en la tierra. Recuerda, capítulo 13 estamos siguiendo lo que en el 12 se contaba, no es que al cambiar de capítulo cambiemos el tema o la escena, estamos en el mismo momento. Y entonces ahora lo que va a ocurrir es que con la aparición de la bestia en escena, lo que está sucediendo es que Satanás va a encarnarse. Satanás hecho hombre, eso es lo que va a ocurrir. Quiero recordarte un texto que hemos leído ya algún día en relación con esto. Se encuentra en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Segunda de Tesalonicenses 2, 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿De quién está hablando? De la bestia. Dice que se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pero te he resaltado este versículo 9 porque dice, cuyo advenimiento, o sea, su venida, su aparición, es por obra de Satanás. Y lo hace con gran poder y señales y prodigios, pero añade mentirosos. Satanás no es Dios, ni se le acerca. Entonces, Dios es todopoderoso, Dios hace milagros, señales y prodigios, estábamos estudiando ayer en Hechos, ¿no? Que es algo que también por el mismo poder ahora la Iglesia tiene. Pero Satanás lo que hace es engañar al mundo, imita. Puede hacer algunas cosas que para los hombres podrían ser sorprendentes porque Satanás está en un plano distinto. Nosotros estamos en la carne y desconocemos mucho de lo del mundo espiritual y lo que ahí se puede y no se puede hacer. Pero sin duda muchos de esos, como dice aquí, señales y prodigios y gran poder son mentirosos. Son estratagemas montadas sobre engaños para engatusar al mundo, para cautivar a las naciones y al mundo. Pero es importante este detalle que hemos leído aquí. La bestia, el anticristo, su advenimiento viene por obra de Satanás. O sea, Satanás es quien hace que esto ocurra. Es un hombre. La bestia es un hombre, pero también es Satanás. Es un hombre que llega a ser Satanás. Pero tenemos que entender que aquí se produce una especie de posesión, quizás especial, algo
tanto, no ocultamos que hay interrogantes y algunas cosas misteriosas alrededor de esto, pero la Biblia nos dice que ocurrirá así, y la bestia, el anticristo, será una forma de Satanás encarnado en este mundo, pero no es como la encarnación de Cristo. No, Satanás lo que hace es imitar a Jesús. Todo lo que Satanás siempre hace es una imitación de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque desde siempre su objetivo, ¿cuál fue? Ser como Dios, subir hasta lo más alto y ser semejante al Altísimo. Ese fue su objetivo y eso es lo que sigue persiguiendo, eso trata de hacer. Constantemente está imitando, está tratando. Y la venida del anticristo pues es la aparición de ese falso Mesías. Y como en todo lo demás, lo que tiene que ver con eso es falso, es una trampa, es algo que está ahí manipulado, cambiado. Entonces aquí dice, en Hebreos 10:5, acompáñame ahí un momentito, vamos a leer este versículo. Hebreos 10:5 dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Aquí está hablando de Cristo. Y la Biblia dice, nos enseña que la encarnación de Cristo vino por la obra de Dios, del Espíritu Santo, y Dios preparó un cuerpo para Cristo. Ahí lo dice. Dice, me preparaste cuerpo. Para, como dice ahora en el contexto, para poder ser sacrificado. Si Cristo no se hace hombre, no puede ser sacrificado. Dios no puede morir, no se le podría haber clavado en la cruz, no podría haber derramado su sangre, no habría muerto por nosotros y por lo tanto nosotros seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero a Cristo se le preparó un cuerpo. A Satanás nadie le ha preparado un cuerpo. O sea, la vida es algo que depende de Dios. Dios es el único que da vida y Dios es el único que tiene derecho a quitarla. Entonces, Jesús vino a este mundo y nació como un bebé. Se formó en el vientre de María, una mujer escogida para ese propósito. Pero en el caso de Satanás, Dios evidentemente no va a obrar de esa manera, así que Satanás tiene que hacerlo de alguna forma. Y la forma de hacerlo es esta. De alguna manera se va a preparar a un hombre. La bestia es un hombre, hemos dicho, pero a la vez será Satanás encarnado. Entonces ese hombre ha sido escogido por Satanás, seguramente desde antes de nacer. Los padres del anticristo ya hayan sido personas con una visión determinada para educar a su hijo de una forma determinada. Piensa que en este mundo, por ejemplo, los reyes preparan a sus hijos para que sean reyes. Normalmente, ahora cada vez quedan menos monarquías en la tierra y las que quedan a veces no terminan de estar muy bien vistas. Es posible que si tardamos años en que Cristo venga, las monarquías vayan desapareciendo de una forma sistemática o por lo menos cambiando la forma en la que actúan o hasta ahora eran. Entonces, cuando nace un príncipe, el hijo del rey, desde siempre, desde ya, ese niño va a ser preparado para que un día sea rey. Se le va a tener una educación especial, se le va a enseñar en ciencias políticas, va a hacer toda la carrera militar. O sea, en un país donde un soldado se hace profesional o donde era obligatorio el servicio militar, uno ingresaba en un cuerpo. Pero el príncipe es adiestrado en los 3 ejércitos, en el ejército de tierra, en el de mar y en el de aire. Tiene que alcanzar el rango de capitán general, tiene que aprender idiomas, se prepara para que sea rey. Satanás, es muy posible que el anticristo ya exista. Podría ser. No lo puedo afirmar, pero si
¿De verdad estas señales que vemos a nuestro alrededor nos indican de que Cristo viene pronto? Podría ser muy probable de que el anticristo ya hubiese nacido y estuviese siendo educado, formado, no sé cuántos años podría tener ahora, no lo sabemos, pero podría estar ahí ya preparándose todo esto. A Satanás nadie le preparó un cuerpo para que nazca encarnado en la tierra. Entonces lo que hace Satanás es escoger a una persona, los padres de esa persona seguramente pues ya tendrán esa mentalidad inducida por la obra de Satanás. No sé si se identificarán bajo alguna sociedad secreta o bajo un criterio satánico, son satanistas o practican algún tipo, no sé, algo de todo eso tiene que ver, claro. Porque en este mundo tú sabes que hay sociedades secretas y hay la religión satánica existe. Y no son cuatro locos que están ahí siempre sacrificando pollos y no sé qué, y cabras. No, son gente intelectual, son gente inteligente que manejan poderes dentro de la economía, de la política. Este año pasado creo que fue, en un estudio, no sé si era un estudio que tenía que ver con Apocalipsis, ahora no recuerdo bien, pero yo en ese estudio traje un ejemplo de cómo el mundo de Satanás está arraigado en este mundo en poderes y a veces nos podría sorprender. Y yo en ese estudio di a conocer un tema que había sido noticia en meses anteriores cuando se inauguró un túnel en Suiza. Ese túnel es el túnel de San Gotardo. Es un túnel de 57 kilómetros de largo y está a 2.300 metros de profundidad. Entonces, yo puse eso como ejemplo para que viésemos que el mundo no mira de una forma así como el satanismo, como cuatro locos, sino que el satanismo a veces tiene conexiones con el poder. En la inauguración de ese túnel asistieron personalidades de muchos países. Asistieron políticos de todas partes. Estaba el canciller de Austria, el canciller de Alemania, o sea, la canciller, mejor dicho, de Alemania, Angela Merkel. Estaba el presidente de Francia entonces, François Hollande. Estaba el primer ministro de Italia. Había un montón de personalidades de todo el mundo. Y cuando yo di ese estudio, cogí vídeos de YouTube en los que estaba la ceremonia completa y los mostramos en la iglesia para que la gente viese. Hoy no lo vamos a hacer de pasar un vídeo, pero recuerdo que en ese vídeo, o sea, podría haber sido una parodia absurda de película cómica, pero no, era un acto oficial de altos mandatarios del mundo. O sea, se hizo una representación teatral, musical, pero detrás de toda esa representación estaba el satanismo. Por ejemplo, se hacía un desfile de todos los trabajadores que habían participado en la construcción de ese túnel, pero iban disfrazados de zombies. Personas bajo control mental. El ojo que todo lo ve, que es un símbolo de los Illuminati, estaba presente constantemente en esta representación. Se hacía una representación artística donde se estaba interpretando una especie de orgía con homosexualidad. Apareció un ángel alado que se le reconocía como Moloch, que era una deidad cananita, una especie de búho. Los personajes que están en el desfile se postran ante este demonio alado. Por el techo hay como una especie de cadenas donde hay cadáveres colgados. Esto no es una broma. En la construcción de este túnel murieron 9 hombres en los 17 años que tardó en construirse. Es de mal gusto poner ahí como cadáveres colgados en cadenas. ¿Y qué es eso de que se están postrando ante un dios
demoníaco alado como un ángel caído. Aparecían de pronto personajes vestidos con indumentarias que pertenecen a órdenes secretas. En medio de todo eso de pronto aparece el Baphomet, que es un demonio venerado por los templarios y por la iglesia de Satanás. Hay culto al sol en ese acto, hay aquelarres, de pronto aparece un séquito de brujas que traen a un cordero para ser sacrificado. Se hace una parodia con un personaje disfrazado de papa, pero en ese caso el papa es como que alguien que está involucrado en todo eso que está pasando. Se simulan animales, sacrificios de animales. Bueno, hay un montón de historias ahí. Se pasa un vídeo en el que se parece que lo que se está tratando de transmitir es una conexión a un portal tridimensional de otra dimensión paralela a la nuestra. De ese portal tridimensional aparecen 3 espectros, o sea, 3 espíritus malignos. Ahí todo esto está girando en torno a Baphomet, que es un demonio, el demonio de las almas en pena. Todo lleno de símbolos, está el escarabajo egipcio, bueno, un montón de historias, y así os podía seguir dando un montón de detalles, pero si a alguno os interesa, en YouTube tenéis el vídeo. Podéis buscar vídeo del acto de inauguración del túnel de San Gotardo. Y es alucinante, porque si eso lo organiza una sociedad secreta y se montan ahí su historia y tal, dices, bueno, en este mundo hay gente muy loca. Pero era un acto oficial del gobierno de Suiza en el que estaban presentes principales dignatarios de multitud de países del mundo. Satanás está en este mundo, opera en este mundo y tiene poder. Entonces, esta idea de que un día Satanás, encarnando a un hombre, a quien conocemos como la bestia o el anticristo, va a tomar el poder mundial, va a tomar el control, no es descabellada, ni siquiera así pensando humanamente, porque esto está tomando forma cada día más y más. Bien, todo esto que estamos viendo ahora, aquí en Apocalipsis 13, recuerda, es consecuencia de lo que ya ha ocurrido hasta ahora. Satanás fue echado del cielo. Hubo una batalla entre el arcángel Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles caídos, y leímos ahí que Satanás fue arrojado a la tierra. Entonces, sabemos que Satanás es un espíritu, como todos los ángeles. Dice la Biblia que los ángeles de Dios son espíritus ministradores. Los ángeles caídos eran ángeles de Dios, pero fueron desterrados, cayeron juntamente con Satanás y fueron arrojados a la tierra. Teniendo esto en cuenta, si Satanás no toma un cuerpo, aquí en la tierra está en desventaja. Satanás necesita manifestarse como hombre para poder obrar con ese poder controlando las naciones. Y esto es algo que está en la Escritura. Daniel lo vio como hombre. Aquí en Apocalipsis aparece como hombre. De hecho, aquí en Apocalipsis no solo es la bestia, sino que se forma una falsa trinidad. Tenemos al dragón, que es Satanás, tenemos a la bestia, el anticristo, y tenemos al falso profeta, que también aparece ahí con poder y con manifestaciones. Entonces, Satanás va a tomar forma humana, se va a apoderar de un cuerpo y se va a manifestar al mundo con poder, señales, prodigios, mentiras. Apocalipsis nos va a partir de ahora ir mostrando. En la primera parte del capítulo 4 al 11, fíjate que no apareció Satanás por ahí, pero sí habían aparecido los mártires ante el trono de Dios, que habían sido matados, decapitados por obra del anticristo en la tierra, por obra de Satanás.
pero no sabíamos cómo, no teníamos detalles, qué ha ocurrido. Ahora se nos van a dar esos detalles. Volvemos a repasar la historia, pero ahora desde el punto de vista de la tierra. La caída de Satanás estaba profetizada desde tiempos antiguos. El profeta Ezequiel lo profetizó. Ezequiel capítulo 28, versículo del 12 al 19 podemos leer. Ezequiel 28, del 12 al 19. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Bien, aquí Ezequiel está hablando al rey de Tiro, pero sin duda, por lo que ahora vais a estar escuchando, hay una figura que es tomada humana, pero en realidad la profecía está hablando de Satanás, ¿vale? Porque fíjate cómo sigue, versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Nota que habla de la creación de Satanás como un ser extraordinario. Dios lo creó de una forma muy especial, pero un día, dice, se halló en él maldad. Y a partir de ahí dice, versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Esta parte final, sin duda, está profetizando lo que ahora estamos viendo en Apocalipsis. El pasaje es como un repaso a la existencia de Satanás, su creación, su caída y su fin, que va a pasar en sus últimos tiempos. Aquí Tiro es Satanás, te puse en ceniza sobre la tierra, dice ahí al final. Esto será el cumplimiento de lo que aquí en Apocalipsis se va a contar. Nota, Apocalipsis no trata de darnos la historia del anticristo, solo se le menciona cuando se relaciona con otras cosas de Apocalipsis, con su relación con los santos, por ejemplo. Pero no es su historia. Apocalipsis no se va a tomar las molestias de contarnos la biografía del anticristo. No, se le menciona por lo que tiene que ver en la redención del mundo, en su intervención contra los santos que hayan creído en ese tiempo y serán perseguidos, lo que tiene que ver con todo el mal que va a ser destruido, etc. Por eso antes os decía que no sabemos mucho de la bestia. Y os decía yo que, suponiendo, seguramente desde el momento de nacer, ese hombre será preparado, será instruido, se va a convertir en el líder mundial más influyente y poderoso de toda la historia de la humanidad.
Tiene que ser alguien que haya sido educado en todas las ciencias políticas, que hable multitud de idiomas, sea una persona que haya adquirido grandes conocimientos. Satanás va a estar sobre él desde el momento de su nacimiento. Satanás está preparando un cuerpo para que él pueda ocuparlo, así que está preparando a un hombre de una forma especial. Pero no tenemos los detalles. Apocalipsis no trata de contarnos la historia de la bestia. Dice, hemos leído el versículo 1 del capítulo 13, vamos a recordarlo y leemos también el 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. O sea, recuerda, me paré, se paró, quiere decir en el original, ¿quién? El dragón, sobre la arena del mar, y vi subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, ¿notas? El dragón está en la escena, está parado en la arena del mar, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahí tienes todo lo que estábamos argumentando. La bestia que surge del mar se parece casi exactamente al dragón. ¿En qué se diferencian? Antes vimos la descripción del dragón en el versículo 3 del capítulo 12. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. ¿En qué se diferencia ahora este dragón? Esta bestia tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Notáis la diferencia? Las coronas, Satanás las tenía sobre sus cuernos. Aquí las diademas o coronas las tiene sobre sus cabezas. Se mencionan 3 animales y esos 3 animales han descrito los imperios antiguos que tenían que ver con ese espíritu de la obra de Satanás. Coincide con la visión que Daniel tuvo y que estábamos estudiando hace pocos días, el leopardo, el oso, el león. El símbolo que usó Daniel para el imperio romano era una bestia grande y terrible que apareció después de estas 3 bestias primeras. Entonces, aquí Juan está mencionando los mismos animales que mencionó Daniel que representaban imperios de la antigüedad. Estamos hablando de que las 7 cabezas representan esos 7 grandes imperios que Satanás ha levantado a través de todos los tiempos. Desde Egipto hasta Roma, 6 imperios. Y falta el 7º, que es el que ahora se está preparando que surja en el mundo. Entonces, cuando Daniel vio esto, él miraba hacia adelante. No habían venido todavía esos imperios. Ahora nosotros miramos para atrás y podemos reconocer que la profecía de Daniel se cumplió. Ahora, ¿qué representa todo esto? Porque recuerda que el capítulo 12 todo está fundamentado sobre símbolos. La mujer, el hijo, el dragón, todos son símbolos. Y no hemos cambiado de escena, así que seguimos hablando de símbolos. Entonces aquí todo lo que aparece es simbólico, quiere representar algo. La arena del mar, sin duda, es símbolo de las gentes, de las naciones, de las grandes masas del mundo. Dios le dijo a Abraham, tu descendencia será como la arena del mar. Muchas veces la Biblia utiliza esta figura para referirse simbólicamente a las muchedumbres. Satanás está, el dragón, sobre la arena del mar. Y del mar surge una bestia grande y terrible. El mar, aquí, cuando se habla del mar,
siempre es el Mediterráneo, ¿vale? Porque era el Mare Nostrum, era el mar conocido. En todo este tiempo de Roma, de las narraciones bíblicas, no se conocían mares así más grandes, los océanos eran desconocidos. Más allá del estrecho de Gibraltar y de España no se conocía, era todo desconocido. Hacia el otro lado del mundo, después de Asia, hacia el Pacífico, todo eso era desconocido. Entonces el Mediterráneo era el mar, así en mayúscula, el mar. Así que cuando dice que la bestia surge del mar, entendemos, si la arena del mar sobre la que está Satanás son las multitudes, las grandes masas de la humanidad, el mar de donde sale la bestia representa eso, el área de influencia del Mediterráneo. De esta zona del Mediterráneo, ahí está Israel, y ahí tenemos países que rodean toda la influencia del Mediterráneo, de ahí surgirá la bestia. Las coronas que tiene sobre las cabezas representan esas naciones del anticristo. Las coronas que tiene sobre los cuernos representa esas 10 naciones que formarán el séptimo imperio, el último imperio. ¿Me estoy explicando? En el capítulo 12 el dragón tenía 7 cabezas y sobre sus cabezas tenía diademas. Eso estaba representando los imperios. Ahora, la bestia que sale del mar, muy parecida al dragón, pero se nos describe con algunas pequeñas diferencias. Tiene 7 cabezas, pero 10 cuernos. Y las diademas están sobre los cuernos, 10 reinos. 10 naciones que serán las que formarán la cabeza visible de un gobierno único mundial. Estuvimos viendo que de esos 10 cuernos, en la visión que tuvo Daniel, surgió un cuerno pequeño. Esa es la bestia, ese es el anticristo, una persona, un hombre que tomará el poder de este séptimo y último imperio de la humanidad, cuyo poder estará controlado por 10 naciones. El mar simboliza eso. El área de influencia del Mediterráneo podría simbolizar la humanidad también. Digo esto porque no nos podemos cerrar 100% de que sí o sí el anticristo tiene que salir de una nación del área de influencia del Mediterráneo. En principio podría ser eso, pero el mar también podría estar representando simbólicamente a toda la humanidad. Entonces dejamos una puerta abierta a no saber bien de dónde saldrá el anticristo, de dónde saldrá la bestia. A partir de aquí, todo lo que va sucediendo, sin duda tiene que ver con ese poder que Satanás quiere controlar en el mundo. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Bien, aquí tenemos otra de las imitaciones de Cristo. La resurrección del anticristo, de la bestia. Dice que vi una de sus cabezas, recuerda, está hablando de la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Esa cabeza es ese último imperio y es el anticristo, y es herido de muerte. Dice, su herida mortal. O sea, lo que quiere decir el texto es que parece ser que muere. Es una herida mortal. Aparentemente, Satanás es engañador, de alguna forma lo va a plantear que parezca todo lo que él quiere que el mundo vea, y entonces a los ojos del mundo, este gran líder político que se estaba posicionando a los ojos de toda la humanidad como un salvador, como alguien con el poder para solucionar los graves problemas de la humanidad en este último tiempo,
cambio climático, terrorismos, guerras, las consecuencias de que la Iglesia fue arrebatada, etcétera, etcétera, y de pronto la humanidad, ven a este hombre como un hombre capacitado para dirigir al mundo hacia un nuevo tiempo, hacia una reconstrucción, hacia una sanidad, y de pronto el mundo se ilusionan, seguro que le dan el Premio Nobel de la Paz nada más aparecer en escena y le reconocen con todos los honores, pero de pronto algo ocurre, un atentado, algo pasa, pero este hombre a los ojos del mundo muere. Satanás imitando a Cristo. Cristo murió y resucitó. Satanás va a utilizar esto para manifestarse como realmente con poder aún sobre la muerte, porque dice que su herida mortal fue sanada, y dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Recuerda, vivimos en el tiempo de las pantallas, de la comunicación. Todo el mundo está conectado. Lo que pasa en un lugar del mundo es seguido en directo por el mundo entero. Este gran líder mundial, de una forma u otra, no se nos da detalles, pero muy posiblemente habla de una herida mortal, muy posiblemente sea un atentado, sea asesinado. A los ojos del mundo muere. Y ahora imagínate, no se nos dan los detalles aquí. Y no me quiero inventar nada, pero el versículo 3 nos está contando una situación, una escena. Imagínate a los ojos del mundo, el mundo esperanzado por este gran líder y mi gozo en un pozo. De pronto algo ocurre y muere. ¡Wow! Todo el mundo se hunde, todo el mundo entra en duelo. Y la muerte de la bestia, del anticristo, pues va a ser el acontecimiento del siglo. Me imagino que puede ser que se prepare un funeral con honores, televisado, retransmitido por todos los medios para el mundo entero, y en medio de toda esa parafernalia y en medio de todo eso, de pronto ese cadáver que va a ser enterrado vuelve a la vida. Porque dice ahí que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Te lo puedes imaginar? El anticristo, Satanás, tomando poder. ¿Y qué quiere decir eso de la resurrección? Mira, por un lado, demostrar al mundo que no es solamente un líder político con poder y capacidades especiales. Se va a mostrar al mundo como una especie de Dios. Se va a mostrar al mundo como alguien con poder aún sobre la muerte. La solución a todos los problemas de la humanidad. Por eso dice que se maravilló toda la tierra. Mira, en el tiempo en el que vivimos, para que la humanidad se maraville, tiene que pasar algo muy gordo. Porque estamos acostumbrados a todo. Vivimos en un tiempo en el que ya no nos sorprende prácticamente nada. Pueden ocurrir milagros grandiosos delante de nosotros y nos quedamos, sí, bueno, eso también lo hizo no sé quién, sí, la tecnología es capaz de... Hoy en día, pocas cosas pueden llegar a sorprender a la humanidad, pero la humanidad se maravillará al ver a la bestia que murió y volvió a la vida. No se nos da detalles, es muy posible que eso ocurra a los 3 días de estar muerta, ya que está imitando a Cristo. Quizás sean 3 días de duelo y cuando se va a hacer el funeral, entonces resucita a los ojos de todo el mundo. Recuerda, la cabeza, estamos diciendo que es el anticristo, aquí cabeza habla de un gobierno humano, de un poder. La cabeza que fue herida representa al hombre que gobierne en ese tiempo, el anticristo, la bestia.
Aquí cuando dice una herida mortal, la palabra herida en el griego es esfazo, que significa matar, masacrar, mutilar, inmolar. O sea, está hablando de, como dice, herida mortal. Y herida, esfazo, es la traducción, se nos quita un poco la idea fuerte de la palabra griega, porque esa palabra significa matar, masacrar, mutilar, inmolar, o sea, algo terrible. Y cuando dice mortal, la palabra mortal ahí es sanatos, se escribe así, D-S-A-N-A-T-O-S, sanatos, que significa muerto, mortal, eso es lo que significa. ¿Recuerdas cuando leímos en Daniel cómo lo vio Daniel? Daniel 11:20. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso, y tomará el reino con halagos las fuerzas enemigas, y sigue dando ahí algunos detalles. Daniel anunció todo esto que iba a ocurrir. Este acontecimiento desvía toda la atención del mundo. Hasta ahora estaban conmocionados por lo que pasó con el arrebatamiento, pero la historia de este personaje lo cambia todo. El mundo se vuelca esperanzado ante un hombre fuera de lo común, porque hasta ahora todos los hombres que han muerto se quedaron muertos, pero este volvió a levantarse con más poder del que tenía antes. Una muerte y resurrección espectacular. Lo vamos a dejar aquí por hoy, para que te quedes reflexionando en esto, y el próximo día vamos a retomar ahí. Tenemos algún detalle más acerca de lo que estamos hablando ahora, pero lo vamos a dejar para el próximo día. Seguimos avanzando. ¿Qué papel jugará el Papa en todo esto? Bueno, iremos viendo. ¿Qué papel jugará en todo esto el Club Bilderberg? Bueno, no sé, iremos viendo. ¿Y las sociedades secretas? ¿Y las organizaciones satánicas que está demostrado que tienen influencia y poder en muchos gobiernos? ¿Qué papel jugará la Unión Europea y Estados Unidos y China, a quien se le denomina el gran dragón rojo? Y los países musulmanes que ahora están haciendo esas alianzas con un cristiano como es el Papa, aunque eso de cristiano no sé. Hay por ahí una declaración del Papa que circula también por YouTube y las redes, en las que hace una declaración y dice que Jesucristo era simplemente un hombre, no sé. Este Papa es muy sorprendente. Por eso aún dentro del propio catolicismo tiene muchos enemigos. Iremos viendo, atentos a las noticias y buscando a Dios en su palabra todos los días. Queridos hermanos, que terminéis de pasar lo que queda de este miércoles 10 de marzo lo mejor posible, que Dios os siga bendiciendo, os siga cuidando. Y si Dios lo permite, pues mañana, que es jueves, nos volveremos a reunir para seguir estudiando la palabra del Señor. Amén. Bueno, Juan preguntaba por ahí, ¿la bestia morirá de verdad o estará gravemente herido y el mundo creerá que está muerto porque Satanás puede resucitar? Bueno, ahí ahora surgirán muchas preguntas. Recuerda que habla de señales, prodigios y gran poder, pero menciona mentiroso la Biblia. Satanás no tiene el poder para resucitar a una persona. Todo esto es una puesta en escena muy bien puesta. Es el engaño de Satanás. Es la forma en la que él va a cautivar al mundo.
Es cierto que Satanás tiene más poder que un simple mortal como nosotros, ¿no? Pero no se puede equiparar a Dios, claro, no puede hacer según qué cosas. Pero a los ojos del mundo, que eso es lo que importa, este hombre morirá bien muerto y posiblemente, digo yo, a los 3 días resucitará. También otra posibilidad es que el hombre se realmente muera. Esto es otra forma de entenderlo, porque veremos, conforme avancemos en el estudio, que hay un cambio sustancial entre la bestia hasta ese momento y a partir de ese momento de la resurrección. Dicho de otra forma, podría ser que éste muriese y lo que Satanás hace es utilizar el cuerpo de este muerto. O sea, Satanás posee a ese cuerpo, lo encarna, se encarna en ese cuerpo, porque a partir de ahora la bestia, como la vamos a estar estudiando en Apocalipsis, es la misma personificación de Satanás en la tierra. Algo de todo eso hay. Repito, hay cosas que para nosotros siguen siendo un misterio y no podemos explicar bien cómo ocurrirá eso, cómo será exactamente. Pero la Biblia nos dice que va a ser así. Entonces, de alguna forma, Satanás usa ese cuerpo encarnándose en él. Queda algo del hombre que era su cuerpo antes o murió realmente. Misterios para nosotros. Pero por ahí van las cosas. El próximo día hablamos más, ¿vale? Si se os quedan preguntas en el tintero, tenemos muchos días para seguir estudiando este tema y vamos a hablar de muchas de estas cosas. Que Dios os bendiga, que Dios os cuide, que el Señor siga abundando más y más su obra en vosotros. Un fuerte abrazo y si Dios lo permite, mañana a las 8 nos volvemos a ver. Hasta mañana.